Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Arturo Jauretche provocó en la sociedad argentina reflexiones en las postrimerías del siglo XX, cuando ya en la mitad de ese siglo su obra empezaba a conocerse, y entre esas obras una que él llamó El medio pelo, para definir a la sociedad no solo argentina sino del continente suramericano, para decir que había una sociedad falsa que pretendía demostrar más de lo que era y sentirse más importante de lo que en realidad era. Pasó el tiempo y el medio pelo jauretchiano dio vuelta por allí, y más allá de aquellos que habitualmente les gusta leer o que pudieron conocerlo o que lo estudiaron, hoy hay una sociedad que no solamente pertenece al medio pelo, sino que también se ha impuesto en la mediocridad. Una sociedad de mediocres es aquella que no le encuentra solución a los temas y a los problemas, a pesar de tenerlos a la vista y la solución a la mano. Y la sociedad universal está en una profunda mediocridad. Y entonces, claro, resulta que algunos con un poquito de esfuerzo se destacan de esa mediocridad reinante y aparecen como propietarios de capacidades o creatividades que en otro tiempo a lo mejor hubiese sido un común. Pero se destacan porque en una sociedad de mediocres el que hace un poquito más aparece y se destaca. ¿Y por qué estamos sumidos en la mediocridad? Porque no apareció la ley de las capacidades. No se premia el esfuerzo de lo que construyen, sino que por lo general se produce un tremendo sistema donde el ser humano en sus partes empieza a demostrar lo que se llama la envidia. Aquel que no se desarrolla, que no cumple con los objetivos de vida que se imaginó alguna vez, y entonces se opone a todo lo que aparece, pero no porque esté convencido de esa discusión, sino porque él no lo pudo hacer. Y la envidia gana a los mediocres, y los mediocres, lo más grave, es que son después elegidos para los gobiernos de turno. Porque no se entiende sino que haya un padecimiento social cuando un país tiene las riquezas, ya yendo a lo nuestro, como el argentino, y que no se sepa por parte de las dirigencias resolver un tema tan simple y esencial como es el propio tema de la vida. Porque la vida no es difícil, la vida la hacemos nosotros compleja, la hacemos nosotros dificultosa. Pero en realidad, la vida es simple. Uno nace, se reproduce y muere, y eso se sabe desde el mismo nacimiento, que ninguno de nosotros es eterno y que nadie se va a llevar de este mundo ningún bien material. Sin embargo, pese a eso, la codicia, la avaricia, el amarretismo, son, entre comillas, atributos, en realidad defectos, de una sociedad de consumo que ingresa en ese mundo de la mediocridad. ¿Por qué? Y porque el sistema capitalista ha hecho que el hombre valga por lo que tiene y no por sus capacidades. Y lo más grave es cuando alguien no está conforme en lo que hace en su vida. No está conforme con su trabajo, no está conforme con su pareja, no está conforme con la sociedad, con su simpatía deportiva, con lo que fuera, no está conforme. Y esa inconformidad siempre se la traslada como culpa de terceros, cuando en realidad es una incompetencia propia de no haber llegado a los objetivos que él mismo imaginó o planteó. Y todo ese introito, tan difícil a lo mejor para entender de algunos, y tan simple, es para preguntarnos cómo hacemos para explicar la realidad donde después de 34 reuniones hoy se van a volver a juntar
porque no fueron capaces de resolver ni los empresarios, ni los dirigentes de los trabajadores, ni el Ministerio de Trabajo, un conflicto que está afectando a toda la industria, porque las fábricas que tienen que producir neumáticos están en estado de asamblea y de huelga, y todo esto en coincidencia con que toda la prensa hoy se ocupa de ese tema y el gobierno amenaza, cuando el gobierno no tiene que amenazar, tiene que tomar decisiones, que si no se resuelve el problema se va a abrir a la importación de neumáticos, o sea, directamente para que salgan los dólares que no tenemos y para terminar de destruir a las que nacionalmente tienen que producirlo. Pero como hay que resolver el conflicto, y en el mientras tanto, uno se pregunta por qué no se llega a ese acuerdo, y entonces ve el tinte interno político de un pensamiento, como el caso del Partido Obrero, que es el que colocó el secretario general de ese gremio, y algunos dirigentes más, que están convencidos de la llamada revolución permanente, que es uno de los pensamientos del trotskismo. Y simultáneamente, otro sector que responde al mismo partido político, pero que están integrados por otros grupos también piqueteros, dice que se quiere quedar acampando frente al ministerio, que no se van a ir si no le dan más dinero, más planes, más posibilidades de alimentos, etcétera, etcétera. Que ya le dijo el ministerio varias veces que esto no se iba a resolver y no se lo iban a dar. Entonces, el tema es, o hay una incapacidad administrativa del Estado que no sabe resolver esto, o hay una complicidad de crear condiciones de caos, que sería mucho más complejo por parte de un sector minoritario de la política, pero que tiene legisladores nacionales, o estamos metidos en una situación donde la mediocridad demuestra que no puede arreglar nada. Y entonces, en el medio de la mediocridad, que integran oficialismo y oposición, no se vayan a creer que es de un solo sector, en realidad, para no ponernos en una posición diferente que integramos todos en la sociedad actual, en esta mediocridad volvieron a tirarle piedra a los gendarmes en Mascardi sin que nadie reaccione y dándose cuenta de que un gendarme, un policía, un prefecto, que depende del Estado Nacional, son agentes del orden, y que si ellos están superados en el desorden, y a nadie le importa poner orden, porque además existe el miedo que si se reprime, se cometa el tremendo error de producir un muerto o lo que fuese en la persona que está atacando a una institución, y entonces se viene todo un andamiaje político atrás. Estamos en un verdadero aquelarre. Una sociedad que se debate en el medio pelo de Jauretche, de aparentar lo que no se es, y una sociedad que no se da cuenta, pero todos nos hemos transformado en contemporáneos de la mediocridad. Y entonces, para resolver la mediocridad, tenemos que referirnos a aquellos que demostraron ser distintos en una sociedad de iguales. Y ahí aparecen algunos pocos ejemplos individuales de la sociedad que pueden ser seguidos. Y en la política ni hablemos. Las referencias son minúsculas, son muy pocos, y entonces uno regresa a Perón a cada rato de alguien que hace mucho tiempo que ya no está en la tierra, pero que construyó a través de 3 periodos de gobierno lo que es absolutamente inaceptable que se haya destruido, y que eran las condiciones de felicidad que la sociedad del medio pelo y la gran mediocridad terminó enterrando. Nos dio todas las pautas, hizo todos los esfuerzos, construyó todas las ideas, desarrolló todo lo que había que desarrollar, pero le hicimos la vida imposible a él y a los que pensaban como él en esa construcción. Y hubo un tiempo, hubo un momento en que se proscribió la manera de pensar del hombre que había puesto a la sociedad en estado de felicidad, de pleno empleo, sin desocupación, sin hambre, con derechos y con obligaciones, y se lo proscribió al peronismo durante 18 años. Y entonces
aparecieron hitos de la resistencia que marcaron los tiempos. Y así como ayer hablábamos con Osvaldo Agosto por el tema de Rucci, pero que en realidad fue uno de los que encabezó el robo del sable del general San Martín para provocar por parte de la entonces Juventud Peronista un impacto en la sociedad, un día como hoy y a esta misma hora se producía el primer secuestro de un avión en la Argentina, que era un DC-4 que se desviaba de su ruta hacia el sur, llevándolo a Malvinas, por parte de 18 jóvenes peronistas, una mujer y 17 varones, que se pasó a llamar el Operativo Cóndor. Y ese episodio, que fue de impacto mundial durante la dictadura de Onganía, tuvo en 1966 otra de las reacciones de ese pueblo que estaba muy embroncado porque le habían quitado el estado de felicidad y que buscaba entonces que regresara a ese mismo estado, y estaba proscrito, estaba suspendido la posibilidad de regresar a ese estado, y entonces distintos hechos de coraje cívico empezaban a demostrar que había una tremenda resistencia en el pueblo, y eso fue lo que pasó cuando los jóvenes en Malvinas bajaron 7 banderas para decir que era un territorio que nos pertenecía. Ese episodio de los que fueron a Malvinas, de los que se llevaron el sable, de los que hicieron cada una de esas acciones, fueron empezando a jalonar el tiempo de la primera resistencia, de una segunda resistencia por edad, y después de una tercera que ya se transformó en guerrilla, y que fue una cosa mucho más pesada y más compleja. Y entonces, la sociedad de los mediocres fue sacudida por la impronta de los que querían regresar al estado de felicidad. Y se perdió el estado de felicidad porque se impuso al medio pelo jaurechiano de aquellos que quisieron aparentar lo que no eran, se autollamaron Revolución Libertadora, y no solo que no libertaron a nadie, sino que encarcelaron a 12.000 personas, fueron en busca de las casas, de los hogares de los dirigentes del peronismo, las allanaron, violaron mujeres, robaron lo que pudieron, e hicieron un verdadero desastre en la Argentina, y además nos llevaron derechito al Fondo Monetario Internacional. De esa sociedad, la del medio pelo del 55, surge también la sociedad insatisfecha. Esa sociedad que sigue buscando definitivamente encontrar una manera, una forma, un rumbo, pero hay una sociedad que componemos todos los actuales vivientes en territorio argentino, que es parte del capitalismo que enferma al mundo. Porque en el capitalismo es el sálvese quien pueda, es la puesta en escena de aquellos que no se pueden salvar en la insatisfacción de lo que hacen todos los días, en no ser felices, en estar peleado con la vida y de trasladar esa bronca a una sociedad que todo el día está chocando con el mal humor. Y mientras tanto, unos pocos usufrutan como ganapanes lugares públicos que no deberían estar ejerciendo, porque cuando uno mira, los capaces, los diferentes de esa sociedad, no los llaman, no los consultan y los esconden o los ignoran. Porque en la sociedad de los mediocres, cualquiera puede manejarla, y cualquiera que se sobresalga sobre esa sociedad un poquito, pasa a ser la conducción o la referencia para seguir haciendo lo que le parece. Estamos en un debate abierto, no solamente en la Argentina, en el mundo. Están los necesitados, están los carenciados, están los que trabajan y son pobres trabajando, y están aquellos que no respetan los derechos de los demás porque creen que solamente valen los suyos, atropellan y construyen para defender su idea la destrucción masiva de otras posibilidades. Si no pueden resolver un conflicto que tuvo 34 reuniones, es porque la dirigencia sindical, el Ministerio de Trabajo y los empresarios son del medio pelo jaurechiano.